Hola, ¿cómo están? Soy Aloma Frigerio y el día de hoy les voy a explicar la importancia de las instalaciones. Es muy importante al momento de que queremos señalar el por qué hacemos las instalaciones, señalar que para la construcción de una vivienda hay una serie de pasos. Lo primero que debemos hacer para poder llegar a la construcción es la investigación. La investigación se basa de muchísimos factores: el análisis del sitio, ir al lugar, analizar el terreno, tener una entrevista con el cliente, que eso es muy importante, determinar qué áreas son las necesarias para el cliente, hacer un programa arquitectónico, o sea, un listado de las áreas, hacer un análisis de áreas en donde nosotros podamos decir, esta área tiene que ser de 2x2 debido a que va a tener este tipo de mobiliario, debido a que queremos generar este tipo de sensaciones y va a tener estos colores. Entonces, la investigación es prácticamente el sueño, prácticamente el inicio de todo, la concepción de todo. En la misma investigación tratamos de ver un concepto, determinamos un concepto para el proyecto, si va a ser moderno, si va a ser clásico, en qué nos vamos a inspirar. Ya que tenemos toda esa información de la investigación, ya que analizamos, que entrevistamos, que platicamos, que lo pensamos, que lo imaginamos, nos sentamos a hacer un proyecto arquitectónico, una preliminar. Casi siempre el proyecto arquitectónico inicia con una preliminar, que sería una planta arquitectónica en donde plasmamos todo lo de la investigación, plasmamos el terreno, el asoleamiento, cómo vamos a diseñar, ¿sí? El proyecto arquitectónico consta de fachadas, consta de cortes, de renders, de recorridos virtuales. Ya que el proyecto arquitectónico está definido al 100, se procede a hacer un proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo es lo que hablamos de las instalaciones. En el proyecto ejecutivo debe de venir todas las instalaciones: eléctrica, hidráulica, sanitaria, instalaciones especiales. No hablamos de cálculo porque el cálculo ya entra en el proyecto estructural. Claro que para poder hacer el proyecto arquitectónico hay que tener en cuenta el proyecto ejecutivo. Es de suma importancia que si estamos hablando de un edificio, yo tenga un cubo de instalaciones. ¿Por qué? Porque después, al momento de hacer el proyecto ejecutivo, ¿por dónde voy a bajar la tubería? O incluso cuando estoy haciendo el proyecto arquitectónico, si hay la posibilidad de que mis baños queden todos, o sea, orientados por la misma lateral, y que yo pueda sacar todas las instalaciones por ese lado, es un ahorro. O si en dado caso yo sé que voy a tener un baño un poquito más lejano, ¿cómo voy a resolver ese baño? ¿Cómo voy a conectarlo con los demás? Entonces, a partir del momento de estar diseñando el proyecto arquitectónico, ya estoy pensando en lo que son las instalaciones. El proyecto estructural también es muy importante compaginarlo, o que sea una buena negociación del estructural con el ejecutivo, porque puede llegar a pasar que alguna viga o trave se atraviese, o sea, se atraviese una tubería en medio de la viga o la trave, y quieran darle la torre a la trave, cuando la trave es esencial. Y tú dices, no, pues nada más va a ser 2 pulgadas que van a pasar por ahí, no pasa nada. Sí pasa. Entonces, ahí tiene que estar muy bien compaginado todo lo que es esto. Hay despachos arquitectónicos que llegan hasta el proyecto arquitectónico y a ver cómo le haces con el ejecutivo y a ver cómo le haces con el proyecto estructural. Pero de una vez les digo que cuando ya estén planeando un proyecto arquitectónico, piensen en eso, piensen en todas las instalaciones, en cómo se va a resolver. Aunque no seas tú el que lo vaya a ejecutar, piensa cómo se va a resolver. Después del proyecto estructural se hace un presupuesto y programa de obra. En el presupuesto viene desglosado todos los conceptos que son necesarios para elaborar una construcción, pero ese presupuesto
es generado después de que se genera todo lo que yo estoy diciéndoles acá atrás. O sea, ya que tengo proyecto arquitectónico, ya que tengo proyecto ejecutivo, ya que tengo proyecto estructural, ahí procedo a hacer un presupuesto. Y después de un presupuesto ya tengo el programa de obra, o sea, ¿qué tanto me voy a tardar en ejecutarlo? Después de todos esos pasos ya puedo hacer una construcción. Antes de eso no. Y es muy, muy importante definir la importancia de un arquitecto, de un ingeniero en todo este proceso. Son fundamentales, las cosas se hacen bien. Después se lamenta la gente. Yo tenía un albañil que me hizo y que me deshizo y ya al final no sé ni dónde pasó la tubería, no sé ni si me puso tubería o no me puso, no sé ni cómo hizo las cosas. Entonces, muy importante definir muy bien todo eso. El proyecto ejecutivo, entonces, en conclusión, es plantear las instalaciones, es imaginarse las instalaciones antes de que ya estén. Vamos a hablar una por una de cada tipo de instalación. Para poder hacer una instalación hidráulica de la manera así adecuada y como debe de ser, nosotros primero tenemos que conocer qué material se va a utilizar. En ese caso, el material más utilizado para una instalación hidráulica es el tubo plus. Antes se utilizaba varios tipos de materiales, el galvanizado, se utilizaba el PVC, incluso se llegó a utilizar. Entonces, hoy en día el más utilizado es el tubo plus. El tubo plus es el que viene en esta imagen de acá, de la derecha. Es un tubo azul que las propiedades del tubo plus permiten que el agua pase caliente o pase fría a muy altas temperaturas o que resista muy bajas temperaturas sin que se rompa el tubo. Para poder hacer una instalación adecuada y para poder determinar cómo se va a realizar, yo lo que tengo que conocer es las conexiones disponibles. ¿Y por qué les comento eso? Porque yo he visto planos que, no sé, en una instalación sanitaria el PVC va a 45 grados y lo ponen a 90. Entonces, aquí van a ver las conexiones que existen. Este es un codo a 90 grados, ¿sí? Este es un codo que tiene rosca exterior, codo con rosca interior. Siempre es importante saber esto, la rosca exterior y la rosca interior. La rosca interior aquí se utiliza para las llaves de jardín. Tú aquí llegas y conectas la llave de jardín. Mientras que la rosca exterior conectas una llave de ángulo, que es en donde le vas a conectar la manguera del sanitario, en donde vas a conectar la manguera de los lavamanos, en donde conectas las mangueras de los fregaderos, ¿sí? Ahora, para un boiler, por ejemplo, necesitamos una conexión de rosca exterior, pero tiene que ser de 3/4. Las salidas normales son de media. Entonces, aquí viene la importancia. Si tú no conoces los materiales que vas a utilizar y no conoces las conexiones que existen, si no conozco que tenga una T, ¿cómo voy a poder conectar? Si no sé que hay una reducción, esto es la reducción, si se dan cuenta está muy ancha abajo y luego acá arriba se hace más chiquita. Y esta reducción puede ser de 2 pulgadas a 3/4. Esto se llama un cople. ¿Por qué existen los coples? ¿Cuál es la necesidad de los coples? Los coples es cuando yo tengo una tubería muy larga, de lado a lado, de 12 metros, y pego tubo con tubo. ¿Qué hago? Le pongo un cople para poder unirlos. Entonces, la importancia de saber qué tipo de conexiones tienes. En lo que es el tubo plus, entonces es el codo, es la T, es el codo a 90 grados. Existe también en tubo plus codo a 45, pero no se utiliza y es más caro. Entonces, casi siempre toda la tubería hidráulica se utiliza a 90 grados, o sea, la tubería da vuelta. Entonces, codo 90 grados, T, reducciones, coples y luego ya las conexiones que salen, ¿verdad? O sea, este es un codo con rosca exterior, un codo con rosca interior, este es un conector de rosca exterior. La diferencia entre uno y otro es que pues uno tiene el codo 90 y el otro está directa, la conexión la puedes pegar directa. Entonces, aquí ya alcanzamos a apreciar y alcanzamos a imaginarnos ya un poco de las conexiones y saber cómo las vamos a tratar de fijar. También para saber de la instalación hidráulica debemos de conocer la reglamentación del lugar en donde nos ubicamos y
muy importante, hay gente que nada más hace los puros planos y no sabe hacer los cálculos de una instalación hidráulica. Para hacer un cálculo de una instalación hidráulica yo obtengo los gastos, que significa cuánto tiene que salir de agua para un sanitario, cuánto gasta de agua un lavabo, cuánto gasta de agua un fregadero, ¿sí? Una lavadora. Y en base a esos gastos, sumamos el total y vamos sumando por redes hasta saber qué diámetros debe de llevar mi tubería para poder solventar los gastos, ¿sí? Para poder solventar el espacio. Lo que son las viviendas casi nunca se hacen cálculos, o sea, se pone de 3/4 en toda la ramificación y las salidas a media y se acabó. Pero es importante conocer y saber cómo realizar un cálculo de instalación hidráulica. Ahora, si pasamos a lo que es instalación sanitaria, los materiales a utilizar, antes se utilizaba, aquí les puse una foto, el barro. De hecho, hoy en día, cuando escarban a veces en algunas viviendas muy viejitas, se alcanza a ver las conexiones de barro. Hoy en día ya dejamos para atrás lo que es el barro. De hecho, pasó también una tubería que era como PVC pero negro, no me acuerdo ahora el nombre, también la utilizamos como tubería sanitaria. Y ahora se está utilizando el PVC. El PVC es económico, el PVC es sencillo, tiene sus conexiones, que también es lo que señalaba yo de la instalación hidráulica, y repito, en la instalación sanitaria. Si tú no sabes que la instalación sanitaria permite que todos los sólidos y los líquidos salgan, ¿verdad? Entonces, los sólidos que salen por los sanitarios no pueden llegar y conectarse a 90 grados. Toda la instalación sanitaria debe de irse conectando a 45 grados. Entonces, es como si estuviera yo imaginándome cómo voy a sacar todo eso, en dónde puede llegar a haber problemas. Y ahí en donde hay problemas pongo registros o pongo tapones registros. Aquí, por ejemplo, les voy a decir las conexiones que vienen en estas imágenes. Es un codo a 45, una T a 90. Ahora me dice, si no utilizas 90, ¿por qué hay una T? Porque aquí puede estar un sanitario, o sea, aquí puede estar al revés y puede estar un sanitario arriba. Este es una Y 442, porque aquí si se dan cuenta es más chica la entrada. Existe la Y aquí está abajito, la Y 444. Este es un codo con salida 2, es un codo de 4 con salida 2. ¿Qué significa? Esto se utiliza para los sanitarios y para poder sacar el tubo ventila. Entonces, para poder hacer esta instalación sanitaria, tienes que saber que en un sanitario, a fuerza tienes que poner un tubo ventila. ¿Qué es un tubo ventila? Es una tubería que va hasta la azotea y que me hace que el aire tanto empuje y ayude que la tubería baje, como que los olores no se queden en el baño. Si tú ya has entrado a un baño que huele muy feo y tiene ventana como quiera, significa que a lo mejor no tiene un tubo ventila. Pudiera ser uno de sus errores. Este es una reducción. Este ya les había dicho que es una Y4. Esta también es una reducción, si se dan cuenta, de 2 a 4. Esto es un cople, igual que el cople de la instalación hidráulica, para poder pegar tubo con tubo. Este es un tapón y esta es una coladera. Si se dan cuenta, pues es una coladera sencilla. También existen una reglamentación y también existen cálculos para instalación sanitaria. Que claro, hoy en día los cálculos de instalación sanitaria también, repito, no se hacen. Yo ya determino que la línea principal va a ser de 4 pulgadas en la vivienda y los sanitarios son de 4 pulgadas, los lavamanos son de 2 pulgadas, la salida de bajada pluvial es de 3 pulgadas. Entonces ya está muy establecido lo que son los diámetros para la instalación sanitaria. Después, y por último, hablamos de lo que es la instalación eléctrica. La instalación eléctrica es muy importante porque puede ocasionar un problema muy fuerte. La hidráulica y la sanitaria también, pero la instalación eléctrica a mí en lo personal me preocupa un poquito más. Tenemos que saber qué materiales vamos a utilizar, pero es diferente el tipo de material que vamos a utilizar. Primero vamos a decir qué diámetro es el cableado, si es un cable calibre 14, calibre 12, calibre 10. ¿Y qué nos determina ese diámetro? Pues depende de qué es lo que yo voy a conectar.
El tipo de cable, si es un cable de cobre o si es un cable de aluminio, depende de la funcionalidad. También el tipo de accesorios eléctricos. Aquí es importante señalar que muchas casas dicen que son inteligentes. Ay, mi casa es una casa inteligente y nada más tiene un apagador, o sea, que lo conectas al celular. Entonces, no es 100% inteligente. Las casas inteligentes ya son otro nivel. Los accesorios eléctricos, como eso que les comento, de los apagadores inteligentes, es un apagador que está conectado al Wi-Fi y que tú lo puedes prender y apagar el foco desde tu celular. Es una instalación sencilla, de hecho el cableado es el mismo de un apagador normal, nada más que lleva el neutro, porque mucha gente no le pone el neutro. Entonces, ese sí debe de llevar el neutro para poder funcionar de manera adecuada. Aquí más o menos se hace la distribución eléctrica de lo que pudiera llegar a ser una vivienda. Estamos hablando de un interruptor termomagnético general, o sea, que es una pastilla, ¿sí? Esa pastilla termomagnética de preferencia es de 2 por 30, 2 por 40. Luego vamos a ver exactamente cómo se calcula esto. De esa pastilla vamos a un interruptor diferencial que es ese, ahorita sinceramente no lo ponemos, o sea, no lo estamos poniendo, o sea, en las viviendas no se utiliza ese. Hay el interruptor general y de ahí se pasa a las pastillas, se pasa la corriente a lo que son las pastillas. Esas pastillas se ubican en el centro de carga. El centro de carga es, les voy a enseñar una foto. Hay unos un poquito más estéticos como este que ven aquí en la pantalla. Este nada más tiene 4 pastillas, o sea, este de acá de la izquierda está abierto, o sea, esta tapita se quita y hagan de cuenta que así están todos los cables conectados a las pastillas. Entonces aquí lo importante que debemos de saber es que cada pastilla me va a prender y apagar algo de la vivienda. ¿Qué sería? Pueden ser los focos, pueden ser los contactos, puede ser el boiler. Perdón, el boiler no. Bueno, si es un boiler eléctrico sí, pero puede ser el hidro. Entonces, cada una de estas pastillas va a conectar, está conectada a un circuito, se llaman. Y esos circuitos pues pueden ser determinados por espacios o pueden determinarse también por iluminación y contactos. Todo eso está por cables conductores, mediante cables conductores. Entonces, es muy importante entender esta esencia de la instalación eléctrica, que es muy sencilla, pero a la vez mucha gente no le da la importancia necesaria. Una instalación eléctrica puede provocar un incendio muy grave en una vivienda, puede provocar que se pierda todo y por lo tanto es importante que esté bien pensada, que esté bien calculada, que tú sepas qué diámetro de cables vas a utilizar. Existe reglamentación también y el cálculo que se hace de este tipo de instalaciones se llama diagrama unifilar. El diagrama unifilar prácticamente es un esquema que señala esto que les estoy señalando, pero ya con números diciendo pues tantos focos, me dan una carga de tanto, entonces necesito una pastilla de 1 por 15, de 1 por 20. Entonces el diagrama unifilar sería el cálculo que se realiza para lo que es mi instalación eléctrica. Por último vamos a tocar las instalaciones especiales. Es un plano en donde viene lo que son los mini splits, lo que viene la televisión, teléfono, pueden venir cámaras, puede llegar a tener algún sistema automatizado. Estos planos de instalaciones especiales generalmente son realizados por el proveedor que te va a instalar. A lo mejor el de televisión, como les digo, no sé si vas a poner Sky o si vas a poner BTV o si vas a poner, pero todos requieren de una salida hacia la azotea y una tapa en la parte inferior. Entonces en la azotea se pone lo que es una antena y el cable baja y debe de llegar hasta la televisión. Entonces señalamos exactamente dónde están las televisiones y pues se deja en la azotea como que un ducto. En el caso del teléfono también es lo mismo. Lo que se puede hacer en el caso del teléfono es se conectan varios, todos los de teléfono
y se mandan a un registro general. En ese registro general para que toda la línea se pueda estar conectada. Las cámaras también dependen del proveedor o el tipo de cámaras que vamos a utilizar. Entonces, generalmente, este plano de instalaciones especiales es más propuesta. Tú realmente necesitas subcontratar o decirle a la persona, ¿sabes qué tipo de cámaras vas a querer? Bueno, te las voy a instalar. Bueno, ok. Entonces ahí ya en base a eso hacer el plano muy específico, porque si hay diferentes tipos de conexiones, si son 2, si son 4, si son 6, o sea, claro, la podemos juntar en un site que es un lugar especial, pero sí necesitamos tener más conocimiento de las instalaciones especiales para poder hacerlas. El mini split, en su caso, en el plano, se señala el drain que les comentaba, hacia dónde va el drain. El drain es la gotita que va cayendo. Ese se utiliza una tubería de PVC hidráulico para que pues caiga la gotita y la direccionemos hacia el drenaje, sea hacia el drenaje o sea hacia un área de jardín en donde pueda estar cayendo la gotita y no te estés dando cuenta. Y hacia arriba se manda un tubo de 2 pulgadas o de 3 pulgadas hacia lo que es la azotea para que puedan subir los cables. Ese tubo, o sea, cuando suben los cables, debes de dejar una bajada del centro de carga para que pues los cables puedan bajar del centro de carga y se pueda poner una pastilla especial para los mini splits. En conclusión, un buen diseño de instalaciones genera ahorros significativos. Es muy importante resaltar que las instalaciones bien planeadas y un proyecto bien realizado genera ahorros significativos y se hacen las cosas como se deben de hacer. Pero para eso es necesario el conocimiento de qué tipo de instalación, del material, de las conexiones, de qué se está utilizando en el mercado, qué existe en el mercado, porque no sirve que ahorita queramos poner esa tubería negra que les digo que ya no hay en existencia, porque nos la vamos a complicar solos. Entonces, ¿qué hay en el mercado para poder realizar las instalaciones? ¿Qué tipo de conexiones? Entender el tipo de conexiones y cómo se está realizando, cómo se va a realizar. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en la siguiente clase.